Pues vamos a ver en este vídeo de trigonometría las razones trigonométricas especiales, de ángulos especiales. Para eso vamos a introducir la circunferencia goniométrica. La circunferencia goniométrica es una circunferencia que está centrada en el origen de coordenadas habitualmente 0, 0 y que tiene radio 1. ¿Vale? Entonces, pues si tiene radio 1 y está centrada en 0, 0, pues aquí hasta aquí llega el 1, hasta aquí llega el 1, menos 1 y menos 1. Esta sería el eje horizontal y este sería el eje vertical, lo que llamábamos la X y la Y antes. Bien, esta circunferencia goniométrica con el eje así puesto, la cruz central, nos define cuatro espacios que se llaman cuadrantes. Este es el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Dependiendo de dónde nos posicionemos, pues vamos a estar en positivo, positivo, negativo para el eje horizontal, positivo para el eje vertical, negativo, negativo y positivo para el eje horizontal y negativo para el eje vertical. ¿De acuerdo? Bien, esto va a ser importante. Dicho esto, tenemos la circunferencia goniométrica con el triángulo de un triángulo rectángulo con este ángulo de aquí es el que llamamos alfa. En este caso lo vamos a llamar alfa, se llama con las letras griegas o en realidad como nos dé la gana, pero aquí vamos a llamarlo alfa. Como el radio es 1, porque estamos hablando de la circunferencia goniométrica, pues en otro vídeo anterior vimos que el seno y el coseno pues iban a ser directamente el cateto opuesto y el cateto contiguo, porque el seno es cateto opuesto partido por hipotenusa, como la hipotenusa es 1, pues cateto opuesto. Y el coseno es cateto contiguo partido por hipotenusa, como la hipotenusa es 1, pues entonces directamente será cateto contiguo, ¿de acuerdo? Esto solo pasa cuando el triángulo rectángulo con el que estamos trabajando tiene la hipotenusa igual a 1, que el seno coincide con la medida del cateto opuesto al ángulo que estamos considerando y el coseno de este ángulo, del ángulo alfa que estamos considerando, pues es justo la medida del cateto contiguo a ese ángulo. ¿De acuerdo? La diferencia, volvemos a repetir, es que el seno de alfa y el coseno de alfa, las razones trigonométricas, son las medidas de los listones, pero no tienen unidades, porque serían metros entre metros, centímetros entre centímetros, senos simplificarían las unidades, el seno de alfa, el coseno de alfa no tienen unidades. Lo que aparece es un numerito que es la medida de esos listones. Bien, bueno, pues esto en cuanto a los triángulos rectángulos que están en el primer cuadrante, siempre el seno será positivo y el coseno negativo, siempre 0 con algo, 0 con algo, como mucho va a ser 1 si está justo aquí en la horizontal o en la vertical, ahora lo vamos a ver. Siempre los senos y los cosenos de los ángulos que están en el primer cuadrante tienen que ser como poco 0 y como mucho 1, habitualmente pues 0 con algo. Bien, entonces, repetimos, cuando el triángulo lo formamos en el primer cuadrante, el alfa pues va a tener un seno y un coseno que van a ser en este cuadrante, la vertical y la horizontal. ¿Qué pasa si yo intento hacer las razones trigonométricas de un ángulo que no sea agudo? Porque este ángulo de aquí es agudo, está entre 0 grados y 90 grados, ¿Qué pasa si el ángulo del que yo quiero hacer las razones trigonométricas está en este cuadrante? Es decir, es un ángulo de, por ejemplo, vamos a suponer 110 grados. 110 grados, vamos a llamar beta. Beta es igual a 110 grados. ¿Cómo hacemos las razones trigonométricas de ese ángulo? Bueno, pues se definen como la vertical y la horizontal de este triángulo que sale aquí. Si el ángulo es agudo, pues el triángulo se forma aquí en el primer cuadrante. Si el ángulo está entre 90 y 180, pues las razones trigonométricas van a formarse, este va a ser el seno en la vertical y este va a ser el coseno, los listones, la vertical y la horizontal. Bien, este es el seno de beta y este es el coseno de beta. ¿Qué pasa? Pues que aquí el seno de beta, en este cuadrante, en el segundo cuadrante, el seno de beta es positivo porque está por encima del eje. Y el coseno, como está en la izquierda del origen de coordenadas, va a ser negativo. Va a medir
este listón va a medir un cierto número, ¿no? 0, algo, pero en negativo. Será el coseno menos 0, algo y el seno en cambio positivo. Si el ángulo del que yo quiero calcular las razones trigonométricas es un ángulo que mide entre 180 grados, el ángulo plano 180 grados, le sumas un poquito hasta 270 grados, que serían los tres cuadrantes, 90, 90 y 90 suman 170, ¿no? Bueno, pues si yo quiero calcular las razones trigonométricas de un ángulo de, por ejemplo, 200 grados, ¿vale? Pues lo vamos a llamar gamma, ¿eh? Bueno, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues hago un triángulo rectángulo, aquí sobre la hipotenusa hago el triángulo rectángulo que sale, la horizontal de este triángulo rectángulo va a ser el coseno de 200 grados, ¿no? Y la vertical, el seno de 200 grados, en este caso lo he llamado gamma. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que aquí tanto el seno como el coseno de este ángulo que está en el tercer cuadrante van a ser las dos, tanto el seno como el coseno van a ser medidas negativas, 0, menos 0, algo para el coseno y menos 0, algo para el seno, ¿de acuerdo? Bien, porque el coseno está en el eje de la izquierda y el seno está en el eje de abajo, ¿no? O sea, medimos la vertical para abajo y la horizontal a la izquierda. Como es 1, 1 menos 1 menos 1, acordaos de el eje de coordenadas de toda la vida. Entonces, repasamos. Ángulo agudo, seno y coseno positivos. Ángulo que está entre 90 y 180, ángulo obtuso, está el seno es positivo y el coseno es negativo. Un ángulo que está entre 180 y 270, tanto el seno como el coseno van a ser negativos. Y ya por último, un ángulo que está entre 270 y 360, este ángulo de aquí, por ejemplo, supongamos que es el 310, ¿vale? Pues este ángulo, que lo vamos a llamar sigma, así, sigma. Bueno, pues este ángulo, ¿cuáles son sus razones trigonométricas? ¿Cómo se calculan? Pues hacemos un triángulo rectángulo así, ¿vale? La horizontal será el coseno de sigma, esta horizontal, del 310 grados, y la vertical, pues el seno de este ángulo sigma, que es 310 grados en nuestro ejemplo, ¿de acuerdo? En este caso, ¿qué va a pasar cuando el ángulo está en el cuarto cuadrante? Pues que el coseno va a ser positivo, porque la horizontal está a la derecha, está para el 1, y el seno, que es la vertical, pero está para abajo, va a ser negativo. ¿Entendido? Bien, entendido eso. Entonces, ahora lo que vamos a ver, importante saber que este ángulo de aquí, este ángulo del cuarto cuadrante, nosotros habitualmente, sobre todo en la calculadora, nos lo da también como un ángulo negativo. Vamos a ver, acordaos, si yo tengo la circunferencia, si yo mido ángulos para allá, con la ley de la mano derecha, acordaos, si yo hago los ángulos en esta dirección, el dedo me queda para arriba. El ángulo es en positivo. Por ejemplo, voy a rotar 60 grados en positivo. Lo roto para allá. Si luego hablamos de figuras que giramos, pues cuando giras 60 grados, giras para allá. Y si giras menos 60 grados, estás girando para abajo, ¿vale? La mano te quedaría así. Este es el sentido de giro, el dedo te queda para abajo, el dedo gordo, la mano derecha, y entonces significa que giras para abajo. Es decir, cuando nos digan un ángulo en positivo, empezamos a contarlos así, ¿vale? Y si nos hablan de un ángulo negativo, empezamos a contarlos para abajo. El ángulo de 60 grados, pues es de 60 grados. Y el ángulo de menos 60 grados también te pueden decir que es de 300 grados, porque si tú das la vuelta así, te quedas en 60. Por aquí es menos 60, visto así, por aquí es menos 60 y por este lado sería más 300 grados. ¿Entendido? Siempre en grados. Luego cuando veamos radianes, pues podemos también utilizar radianes. Incluso grados centesimales. Bueno, pues visto esto, primer cuadrante, seno y coseno positivo. Segundo cuadrante, el seno cae para arriba, positivo, pero el coseno cae a la izquierda, entonces negativo. En el tercer cuadrante, tanto seno vertical, coseno horizontal, los dos caen en el lado negativo, y en el cuarto cuadrante el seno será negativo y el coseno será positivo. Bien, pues ahora vamos a ver los ángulos especiales. Ángulos especiales, ¿qué quiero decir con esto? Pues el de 90, el de 180, el de 270 y el de 360. ¿Cuáles son las razones trigonométricas de esos ángulos especiales? Pues vamos a ver.
el ángulo de 0 grados, el ángulo de 0 grados es este. Es decir, hago un triángulo que no es triángulo, es simplemente una raya. ¿Cómo van a ser las razones trigonométricas del ángulo de 0 grados? Pues vamos a ver. ¿Cuánto va a valer el seno de 0 grados? Si no me levanto nada del listón horizontal, no hay vertical, por lo tanto el seno, que es la vertical en esta circunferencia goniométrica, pues va a ser 0. Y en cambio el coseno, como es todo, el listón es todo para abajo, pues ¿cuánto va a valer el coseno? La horizontal entera, que es 1, ¿vale? Bien, esto, el seno y el coseno de 0. Vamos con el seno y el coseno de 90, que son estos ángulos especiales. Bien, el seno y el coseno de 90 será un listón, será el seno de 90 y el coseno de 90, el ángulo de 90 es todo este hacia arriba. Ahí el triángulo que hacemos tiene todo vertical, no tiene nada horizontal. Como no tiene nada horizontal, el coseno de 90 va a ser 0 y el seno de 90 va a ser 1 entero porque es vertical para arriba, ¿no? Entonces va a ser 1. ¿Qué le pasa al seno de 180 y al coseno de 180? Vamos a pensar porque el seno y el coseno de 180 es así, el ángulo de 180 es todo este ángulo, ¿no? Es decir, a la hora de hacer el triángulo, pues no nos va a quedar con vertical. Es decir, el seno de 180 será 0 grados. Pero en cambio el coseno será todo horizontal, pero a la izquierda, es decir, llegamos al listón menos 1. Es decir, el coseno de 180 es menos 1. ¿De acuerdo? Finalmente, el seno de 270 y el coseno de 270. ¿Cuánto va a ser? Pues el 270 es este ángulo de aquí. Otra vez, a la hora de hacer el triángulo rectángulo, es todo vertical, no tiene nada horizontal, por lo tanto el coseno de 270 será 0 y el seno de 270 es vertical todo hacia abajo, es decir, menos 1, ¿de acuerdo? Y luego ya, bueno, el de 360 volvería a ser el mismo que el de 0 grados, ¿entendido? Bien, interesante saber un ángulo de 390 grados, un ángulo de 390 grados, como la vuelta entera son 360, pues haríamos 360 y 30 más, es decir, este sería el ángulo de 390 grados. Hemos hecho 360, una vuelta entera, y 30 más, 390 grados. Las razones trigonométricas de un ángulo del seno de 390 grados y el coseno de 390 grados, ¿cuáles van a ser las razones trigonométricas? Pues van a ser las mismas que 30 grados y 30 grados. ¿Por qué? Pues porque 360 más 30 son 390 grados. ¿Entendido? Si tú tienes una persona que le giras a la persona, la giras 30 grados, bueno, pues la persona va a estar así y ¡pum!, se va a girar 30 grados, no se marea. Y tiene unas razones trigonométricas ese ángulo. Si tú giras a la persona 330 grados, le pegas una vuelta entera y luego le haces otros 30 grados más, es decir, se va a marear. Desde luego más que antes, porque ha dado una vuelta entera y encima luego 30 grados más. Las razones trigonométricas de ese ángulo de 390 son las mismas que las razones trigonométricas de 30 grados, porque al final termina en la circunferencia goniométrica, termina en la misma posición. Las razones trigonométricas son las mismas, pero el ángulo no es el mismo, porque la persona se te ha mareado con 390 grados y no con 30. ¿Me explico? Bien, eso lo tiene que tener claro todo el mundo. Ahora, vamos a ver las razones trigonométricas. Ya hemos visto las de 0, 90, 180 y 270. Las de 360 son iguales que las de 0. Vamos a ver unas de cultura general, pues que deberíais saberos al final de haber estudiado la trigonometría. De tanto utilizarlas, una persona pues las tiene que aprender, que son los ángulos de 30 grados, 45 grados, 60 grados, ¿vale? Para aprendérnoslo, esto es un ángulo de 30 grados, 60 grados,
si pusiéramos, este sería 60 grados y el de 45 grados sería en mitad, el de 45 grados, ¿vale? Bueno, para acordarnos de cuáles son las razones trigonométricas de estos ángulos, vamos a hacer una tablita de 0, 30, 45, 60 y 90 grados, ¿vale? Vamos a poner aquí, espera, voy a hacerlo a este lado. Seno y coseno, 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados. Voy a por el tipes. Ya lo he borrado y ahora 90 grados. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una regla mnemotécnica para acordarnos. Ponemos 0, 30, 45, 60, 90, seno y coseno. Y ahora hacemos 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Y aquí hacemos 4, 3, 2, 1, 0. Y ahora a esto le hacemos la raíz, a esto le hacemos la raíz y lo dividimos entre 2. Lo divides entre 2. ¿Vale? ¿Qué te queda? Pues vamos a ver, en el seno, si 0 le haces 0, la raíz de 0 es 0, entre 2, 0. 1, la raíz de 1 es 1, entre 2, 1 medio. El seno de 0 es 0, el seno de 30 es 1 medio. Seno de 45, haces la raíz de 2, entre 2, pues te queda raíz de 2 medios. 30, 3, la raíz de 3, entre 2, pues te queda la raíz de 3 medios. Y 90, pues haces 4, la raíz de 4 es 2, 2 entre 2, 1. ¿Vale? Visto, pues ya tenemos que el seno de 0 es 0, el seno de 30 es 1 medio, de 0 grados, de 30, de 45, de 60 y de 90. El seno de 0 es 0, el seno de 30 es 1 medio, el seno de 45 raíz de 2 medios, el seno de 60 raíz de 3 medios y el seno de 90 1, ¿vale? Bien, y ahora estamos con este de abajo, el coseno, la raíz, coseno, raíz de 4 es 2, la raíz de 4, 2 entre 2, 1. Raíz, el 30, raíz de 3, pues raíz de 3 entre 2, raíz de 3 medios. El de 45, raíz de 2, entre 2, pues raíz de 2, entre 2. El de 60, raíz de 1, que es 1, entre 2, 1 medio. Y el de 90, raíz de 0, que es 0, entre 2, 0. ¿Vale? Fijaos, qué fácil lo hemos sacado. ¿Entendido? Bien, importante, pues que el del 0 y el de 0 grados y 90 grados ya lo hemos deducido antes, y el de aquí, fijaos, está combinado 1 medio, raíz de 3 medios y raíz de 3 medios, 1 medio, y en cambio el de 45 los dos son iguales. ¿Por qué pasa esto? Pues muy sencillo. Este pasa porque el de 45 grados, a ver, ¿se ve? El de 45 grados es un ángulo que justo es la bisectriz del primer cuadrante. Si es la bisectriz del primer cuadrante, esto y esto es lo mismo. Como el cateto contiguo es igual que el cateto opuesto, pues nosotros tendríamos, fijaos, si esto vale x y esto vale x, estos son 45. Si estos son 90, entre estos dos tienen que ser 90. Por lo tanto, esto es 45 y 45. Es el triángulo rectángulo isósceles. Por lo tanto, los catetos, si es isósceles, son iguales. Si la hipotenusa es 1, ¿cuánto vale la x? Si la hipotenusa es 1, la x sería el seno de alfa y la x sería el coseno de alfa, que tienen que ser la misma medida porque es el triángulo rectángulo isósceles. ¿Cuánto vale? Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. 1 al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado es este cateto x al cuadrado más este otro x al cuadrado, es decir, 1 igual a 2x al cuadrado. Por lo tanto, ¿cómo sacamos de aquí la x al cuadrado? Despejemos. X al cuadrado es igual a 1 medio, pues x es igual a la raíz de 1 medio. Cuando aprendas a racionalizar, si no sabes todavía, pues esto es raíz de 2 medios, lo mismo que aquí. Y sale aplicando el teorema de Pitágoras a un triángulo rectángulo isósceles de hipotenusa 1. Esto en cuanto al de 45. Y en cuanto al de 60, fijaos, yo tengo, ¿por qué el de 30 y el de 60 son combinados? Porque en la circunferencia goniométrica, si tú tienes que este ángulo mide 30, ¿cuánto mide este? 60. Si este mide 30, este mide 60. Si esto es
la distancia, esta distancia, la vertical, la hipotenusa 1, circunferencia goniométrica, si la vertical es el seno de 30, resulta que también va a ser el coseno, de 60. Fijaos, este listón es igual que este, bien dibujado, ¿vale? Si tú este triángulo de aquí lo miras alfa 30, el cateto opuesto es el seno. Si tú miras al ángulo este, vamos a llamarlo beta, que es 60, el cateto contiguo a beta es el cateto contiguo es el coseno de beta, que es el seno de alfa. El seno de alfa es igual, 30 es igual al coseno, el seno de alfa, 30 es igual al coseno de beta, que es 60, de 60 grados, ¿vale? Por eso te dan combinados. ¿Entendido? Si tú tienes aquí un ángulo, pero también miras a este triángulo, este ángulo y este ángulo, los dos suman 90, este listón va a ser igual que este y este va a ser igual que este. El cateto opuesto de este ángulo es el cateto contiguo de este. ¿Entendido? Eso lo veremos de todas maneras en otro vídeo. Bueno, pues para resumir ya, tenemos que podemos hacer fácilmente esta tabla. Seno de 0. El seno de 0 grados es 0. El seno de 30, 1 medio. El de 45, raíz de 2 medios. El de 60, raíz de 3 medios. El de 90, 1. El de 180, el seno hemos dicho que es 0. Y el de 270 hemos dicho que es menos 1. ¿Vale? Bien, eso visto. Ahora, en los cosenos. En el coseno de 0 es 1. El coseno de 30, pues raíz de 3 medios, combinado con el de 60. El de 45 lo mismo, raíz de 2 medios. El de 60, 1 medio, combinado con el de 30. El de 90, 0, porque no hay horizontal. El de 180 es menos 1 y el de 270, 0, porque no tenía horizontal. Y ahora las tangentes, pues vamos a ver, las tangentes son seno partido por coseno. 0 entre 1 es 0. 1 medio entre raíz de 3 medios, si hacemos el castillo, 1 medio partido de raíz de 3 medios, haciendo 1 o la oreja, vamos, 1 por 2 partido de 2 por raíz de 3, pues te queda que es 1 partido de raíz de 3. Si sabes racionalizar, pues esto es raíz de 3 tercios, y si no lo sabes, bueno, pues ya está, pues la calculadora te lo va a dar igual, ¿eh? Raíz de 3 tercios o 1 partido de raíz de 3. El 45, seno partido por coseno, esto entre esto te va a quedar 1, ¿eh? Estamos, es decir, si tú subes aquí, si esto fuera 45 grados, pues esta distancia, bueno, entonces lo pinto mal, esta distancia tiene que ser esta, llega hasta aquí, ¿vale? La tangente de 45 justo es el 1 de distancia, ¿no? Esa medida. Ángulos mayores de 45 pues van a quedar tangentes mayores, y ángulos menores, en el primer cuadrante me refiero, pues van a quedar tangentes menores. Bien, aquí, siguiente, raíz, seno de 60 y coseno de 60. La tangente de 60 pues será esto entre esto, aplicando la división, el castillo, pues raíz de 3 medios entre 1 medio, pues raíz de 3 por raíz de 3 por 2, 2 por 1, pues raíz de 3, ¿vale? 90, 1 entre 0, aquí vienen los problemas. Si tú haces con la calculadora 1 entre 0, te va a quedar que no existe. Interesante saber a estas alturas que dividir entre 0 no se puede, pues está estupendo si todavía no te habías dado cuenta. Interesante ver por qué aquí resulta que si vas aumentando ángulos, claro, la tangente de 90, como la tienes que dibujar sobre este eje, la tangente de 90 nunca tocará este eje, ¿vale? Entonces, por eso no existe, ¿eh? No existe. Será infinito positivo, pero vamos, que eso todavía igual no lo has estudiado, y infinito no es un número, por lo tanto no existe. 180, la tangente de 180, 0 entre menos 1, que te va a quedar 0. Y 270 menos 1 entre 0, tienes el mismo problema, dividir entre 0 no existe. Así es que la calculadora te va a quedar error. Pero ahora por razones, por la razón contraria, si tú te acercas a 170 por este lado, si tú te acercas a 270 por este lado, pues la tangente va a ser un número que va a tirar para arriba. Pero si te acercas a 170 por este, la tangente va a ser un número que se acerca para abajo, ¿vale? A infinito para abajo, infinito para arriba, infinito para abajo. ¿De acuerdo? Entonces,
La tangente de 90 grados y de 270 grados no existe. Dependiendo de por dónde te acerques, pues irá a más infinito, a números muy muy grandes y a números muy muy pequeños. Pero en 90 y en 270 no existe las tangentes. Muy bien, pues ya no os aburro más. Podéis volveros a mirar el vídeo parando en los sitios clave que queráis repasar.